Es un gusto dirigirme a ustedes para poder de alguna manera cerrar este ciclo del diplomado a partir del trabajo y el proyecto que ustedes están tratando de integrar. Creo que es importante, desde mi particular punto de vista, enfatizar dos cosas referentes al proyecto. Ustedes tienen toda una serie de elementos digamos que han venido construyendo a partir de los módulos del diplomado, y todos esos elementos se pueden conjugar de una forma en la que su proyecto sea algo original. La originalidad en este caso tiene una serie de condiciones. Desde mi particular punto de vista son dos las condiciones importantes. Uno es cómo van a buscar ustedes la participación de los actores y grupos de interés dentro del proceso. Ustedes van a plantear un proyecto, pero este proyecto tiene que ver con la adaptación de los humanos ante el cambio climático. Y esa adaptación puede estar dirigida en condiciones rurales, urbanas, semiurbanas, no importa, pero al fin y al cabo es una consideración de sociedad la que estamos buscando. Por ello es muy importante que tomen en cuenta la participación de los actores. Tienen que hacer con mucho cuidado la selección y la tipología de sus actores, lo cual no es un trabajo totalmente antropológico con una gran profundidad, sino es una cuestión de sentido común. ¿Quiénes son los que participan dentro de la cuenca para poder tomar decisiones, para poder influir sobre el uso de los recursos naturales, para poder determinar, digamos, los sentidos de la oferta y la demanda de los servicios ecosistémicos? ¿Quiénes tienen la decisión sobre el deterioro de los recursos naturales? Y todo eso tiene que llevarse de una manera que permita, al final, tener una idea clara de cómo están participando todos ellos. Un segundo punto de vista que creo yo que es muy importante es la integralidad del trabajo. Están ustedes ante una situación, compleja, porque estamos hablando de la cuenca y al mismo tiempo estamos de alguna forma traslapando algunas cuestiones que suceden con cambio climático, y la cuenca es muy compleja. Sin embargo, yo lo que los invito es a ver de qué forma vamos simplificando los procesos que nos van a permitir tener una influencia importante sobre la cuenca, sobre el manejo que podemos hacer de la cuenca, ¿sí? Y pensando en aquellas estrategias y aquellas acciones que nos pueden permitir no solucionar un problema, sino solucionar varios a la vez. ¿Sí? A eso me refiero con integralidad de la situación. Necesitamos conocer todo el proceso integral para poder dirigir acciones que permitan, acciones sencillas que puedan de alguna manera aportar a la integralidad del problema. Los invito entonces a que ustedes puedan de alguna manera conjuntar los esfuerzos que están haciendo a través del proyecto y estos dos aspectos que les menciono, la cuestión de ver la integralidad de la cuenca y alrededor de su proyecto, y la parte de la participación de los actores, de tal forma que ustedes puedan conjuntarlos para poder tener un mejor proyecto. Una vez que tengan ese proyecto, por favor, pónganlo en contacto con otras personas, socialícenlo, ¿sí? Con sus compañeros de trabajo, a lo mejor con compañeros de otras dependencias, con actores de alguna cuenca en la que ustedes estén trabajando, etcétera. La idea es precisamente de enriquecer el trabajo y entregar lo más pulido su proyecto final, ¿no? Porque finalmente lo que queremos es que lo hagan, no nada más que lo planteen.